El 90% de nuestra ansiedad espiritual viene de un solo error. Estamos intentando medir a un Dios eterno con un reloj humano. Te frustras porque sientes que se te acaba el tiempo, que se te pasan los años y que la oportunidad se escapa. Pero, ¿y si te dijera que has estado mirando el reloj equivocado toda tu vida? Existe una diferencia abismal entre el tiempo Cronos, que te envejece y te estresa, y el tiempo Kairos de Dios, donde ocurren los milagros. Si hoy sientes que tus sueños han muerto, o que llegaste tarde a tu propio destino, necesitas escuchar esto urgentemente. Hoy vamos a romper tu reloj humano para que puedas por fin entrar en el tiempo perfecto de Dios. Amados hermanos y hermanas en Cristo, vivimos en una era que ha declarado la guerra a la lentitud. Todo a nuestro alrededor está diseñado para ser instantáneo. La comunicación, la comida, el transporte, el entretenimiento. Nos hemos convertido en adictos a lo inmediato. Y sin darnos cuenta hemos arrastrado esa mentalidad frenética a nuestra relación con lo sagrado. Queremos que Dios funcione como una aplicación de nuestro teléfono. Tocamos un botón y esperamos la descarga inmediata del milagro. Pero cuando trasladamos esa exigencia al reino de los cielos, chocamos violentamente contra un muro invisible. Te encuentras orando, ayunando, creyendo, y nada sucede. Miras el calendario y los días pasan, las estaciones cambian, las hojas caen, pero esa promesa que Dios te susurró al corazón parece estar hibernando bajo un invierno eterno. Quizás hoy te sientes atrapado en una sala de espera cósmica. Ves cómo otros avanzan, cómo tus amigos se casan, cómo tus colegas son ascendidos, cómo otros reciben la sanidad, mientras tú sigues allí, con el mismo boleto en la mano, esperando que digan tu nombre. La ansiedad empieza a tejer su tela de araña en tu mente y te susurra preguntas peligrosas. ¿Se habrá olvidado Dios de mi dirección? ¿Habré cometido un error imperdonable que canceló mi destino? ¿O simplemente Dios no escucha? Hoy quiero invitarte a detenerte. Respira profundo. Lo que estás viviendo no es un accidente geográfico en el mapa de tu vida. No estás perdido. Estás siendo procesado. Y si te dijera que el silencio de Dios no es ausencia, sino una de sus herramientas más finas de arquitectura espiritual? ¿Y si la espera no es un castigo por tu pasado, sino un entrenamiento para tu futuro? En los próximos minutos, no vamos a hablar simplemente de tener paciencia. Eso es muy superficial. Vamos a sumergirnos en las profundidades del misterio de los tiempos de Dios. Vamos a descubrir por qué el Creador a veces tiene que romper nuestros relojes humanos para instalar una brújula divina en nuestro corazón. Prepárate. Abre tu espíritu, porque esta palabra tiene el poder de transformar tu frustración en adoración. Para sanar nuestra frustración, primero debemos entender que estamos viviendo en medio de un choque de dos mundos. Los antiguos griegos, con su sabiduría, tenían dos palabras distintas para definir el tiempo. Y esta distinción es clave para tu paz mental. Por un lado existe el Cronos. Este es el tiempo en el que tú y yo vivimos atrapados. Es el tiempo secuencial, el que mide el reloj en tu muñeca. Es el tic-tac implacable que nos dice que estamos envejeciendo, que se nos hace tarde, que la oportunidad se escapa. El Cronos es un tirano que nos presiona y nos llena de estrés. Pero Dios no vive en el Cronos. Dios habita en el Kairos. El Kairos no mide cantidad, mide calidad. Es el tiempo oportuno, el momento perfecto, el instante supremo, donde la eternidad decide irrumpir en la historia humana para cambiarlo todo. El libro de Eclesiastés en su capítulo 3 nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El sufrimiento humano nace cuando intentamos forzar el inmenso Kairos de Dios dentro de nuestro pequeño y limitado Cronos. Es como intentar medir toda el agua del océano en un vaso de cristal. El vaso inevitablemente se romperá por la presión. Piensa en la historia de Abraham y Sara. Desde la lógica del Cronos, su situación era ridícula. El reloj biológico les gritaba: es demasiado tarde. Sus cuerpos ya están prácticamente muertos. La ciencia dice que es imposible. La presión del tiempo humano los llevó a la desesperación. Y en esa desesperación, cometieron el error de intentar ayudar a Dios. Buscaron un atajo a través de Agar, un plan B humano que hasta el día de hoy ha traído conflicto al mundo. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? Por miedo a que Dios llegue tarde, tomaste ese préstamo que no debías
Iniciaste esa relación que no te convenía o forzaste una puerta que Dios no había abierto. La lección espiritual es profunda y liberadora. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Él nunca se ajustará a tu ansiedad. Él llega exactamente cuando el escenario está listo para que su gloria sea la única protagonista. Si Isaac hubiera nacido cuando Sara quería, habría sido un nacimiento feliz, pero natural. Al nacer cuando era biológicamente imposible, se convirtió en un milagro sobrenatural. Dios espera a que se agoten tus recursos humanos, para que cuando llegue la provisión divina, no te quede ninguna duda de que fue su mano y no tu habilidad. Hablemos ahora de ese lugar que todos tememos y evitamos a toda costa, el desierto. En nuestra cultura moderna, vemos la espera y el desierto como tiempo muerto, como un error del sistema, un espacio vacío que hay que llenar con ruido y distracciones. Pero en la economía del reino de Dios, la espera no es pasividad, es preparación activa. Miremos el Éxodo. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, existía una ruta corta hacia la tierra prometida. Era un camino directo, de pocos días. Sin embargo, las Escrituras en Éxodo 13:17 nos revelan algo impactante. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¡Qué revelación! Dios en su misericordia a veces elige el camino largo. ¿Por qué? Porque Él sabía que aunque el pueblo era libre, básicamente seguían teniendo mente de esclavos. Si enfrentaban una guerra prematura, su carácter no resistiría y colapsarían. Necesitaban el desierto no para llegar al destino, sino para convertirse en las personas capaces de conquistar ese destino. Mírate a ti mismo hoy con honestidad. A veces le pides a Dios bendiciones que tienen el peso de una corona real, pero tu cuello espiritual aún no tiene los músculos desarrollados para sostenerla. Si Dios te diera hoy ese éxito financiero, esa fama, o incluso esa pareja que tanto anhelas, tal vez esa misma bendición te aplastaría. Tu carácter no soportaría el peso de la gloria. La ansiedad que sientes es el resultado de querer el fruto sin haber cuidado la raíz. Imagina un bambú japonés. Durante los primeros 7 años, lo riegas, lo abonas, y no ves nada, ni un brote. Nada sale de la tierra. Pero no está muerto. Está trabajando en lo invisible. Está echando raíces tan profundas y complejas que cuando finalmente brota, crece 30 metros en solo 6 semanas. Dios está usando este tiempo de silencio aparente para hacerte crecer hacia abajo. Te estás cimentando en la humildad, en la dependencia, en la fe pura. No estás estancado, estás siendo cimentado. Agradece por el desierto, porque es allí donde se fabrican los guerreros. Vivimos asediados por el ruido. No solo el ruido del tráfico o la ciudad, sino el ruido digital de las notificaciones, las opiniones de expertos, las noticias catastróficas y el peor de todos, el ruido de nuestros propios miedos internos. En medio de tu tormenta personal, es natural que busques que Dios te hable con truenos, con señales espectaculares que partan el cielo en dos. Queremos que Dios grite más fuerte que nuestros problemas para sentirnos seguros. Pero recordamos al profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 19. Él estaba huyendo, deprimido, deseando morir, escondido en una cueva oscura, esperaba la manifestación de Dios. Primero, pasó un viento poderoso y grande que rompía los montes y quebraba las peñas, pero la Biblia dice, Dios no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego consumidor, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, un susurro. Y allí estaba Dios. ¿Por qué el Todopoderoso elige susurrar? Hay una razón relacional preciosa. Solo susurra aquel que está muy cerca de ti. Si Dios te gritara, significaría que está lejos. Al elegir hablarte en un susurro, te obliga a detenerte, a llamar las otras voces, a inclinarte y acercar tu oído a su boca. Te obliga a la intimidad. Esa voz interior que te da una paz inexplicable en medio del caos. Esa certeza que no tiene lógica pero que te dice, todo estará bien, yo tengo el control. Esa es la voz del Espíritu Santo. El apóstol Pablo la llama en Filipenses 4:7 la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento.
Fíjate bien, sobrepasa el entendimiento. Es decir, no tiene sentido lógico. Es una paz que confunde a los psicólogos y a los economistas, porque existe a pesar de los problemas, no en ausencia de ellos. Deja de buscar el estruendo y empieza a afinar tu oído al susurro de su gracia. Llegamos ahora al punto más doloroso de la espera, cuando la promesa no solo se ha tardado, sino que parece haber muerto. Ya no es un retraso. A tus ojos es un final. Ya pasó la edad para tener hijos. El diagnóstico médico es el final. La oportunidad de negocio quebró. Esa relación se rompió para siempre. Aquí es donde la fe deja de ser una emoción bonita y se convierte en una decisión brutal y valiente. Marta y María sintieron este dolor desgarrador frente a la tumba de su hermano Lázaro. Cuando Jesús finalmente llegó, 4 días después del funeral, el reproche de ellas fue claro. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Traducido a nuestro lenguaje, llegaste tarde, Jesús. Tu cronograma falló, nos decepcionaste. Para la lógica humana, 4 días de muerte significan revisión, un proceso irreversible. El hedor de la realidad era innegable. La piedra estaba puesta, el libro estaba cerrado. Pero Jesús, parado frente a la muerte, nos enseña algo radical. Él es la resurrección y la vida. Él es el dueño del tiempo, y por lo tanto, no está sujeto a las manecillas del reloj. Él no solo cura enfermos, que es evitar la muerte. Él resucita muertos, que es revertir lo irreversible. A veces, Dios permite que una situación muera completamente, que tus posibilidades humanas lleguen a cero absoluto, para que cuando Él sople vida, nadie, absolutamente nadie, pueda atribuirlo a la suerte, al destino, a tu inteligencia o a un buen médico. ¿Qué sueño has enterrado? ¿Sobre qué promesa has llorado y puesto una lápida? Hoy te digo, no basado en emociones, sino en la autoridad de las Escrituras. Si Dios te lo prometió, la muerte de la circunstancia no anula la vida de su palabra. La palabra de Dios tiene más autoridad que tus hechos fácticos. Dios es especialista en escenarios imposibles. Daniel no fue salvado antes de entrar al foso de los leones. Fue preservado dentro del peligro. La intervención divina a menudo ocurre en el último segundo agonizante de tu cronos, pero en el primer segundo glorioso de su kairos. Durante la espera, hay un enemigo silencioso que ataca tu mente, la comparación. Abres tus redes sociales y ves la vida perfecta de los demás. Ves al que se graduó contigo teniendo el éxito que tú querías. Ves a la persona menos espiritual recibiendo lo que tú has orado por años. Y el diablo te susurra: mira, Dios tiene favoritos, y tú no eres uno de ellos. Rechaza esa mentira. Tu vida no es una carrera contra los demás, es una caminata con Dios. Comparar tu capítulo 1, tu tiempo de siembra y oscuridad, con el capítulo 20 de otra persona, su tiempo de cosecha pública, es injusto y destructivo. Dios es un padre personal, no una fábrica de producción en serie. Él hace piezas únicas a mano, y las piezas únicas toman más tiempo. Además, debemos estar abiertos a lo que llamo el paquete inesperado. A veces nuestra frustración nace porque tenemos una idea fija de cómo debe responder Dios. Los judíos oraban por un Mesías, pero esperaban a un rey guerrero que montara un caballo blanco y decapitara a los romanos. Por eso, cuando Dios les envió la respuesta en forma de un bebé carpintero nacido en un establecimiento maloliente, muchos lo rechazaron. Tuvieron el milagro enfrente y no lo vieron porque no venía en el envoltorio que esperaban. Isaías 55:8 nos dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Puede que estés llorando porque Dios no te dio el trabajo A, sin saber que Él te cerró esa puerta porque el trabajo B te llevará a tu propósito, aunque empiece más pequeño. Puede que llores por una relación que terminó, sin ver que Dios estaba quitando un obstáculo para tu verdadero destino. Confía en que Él sabe lo que hace, incluso cuando el envoltorio de su respuesta te sorprende. Entonces, ¿qué hacemos ahora con toda esta verdad? ¿Nos sentamos en el sofá a mirar el techo hasta que suceda el milagro? Absolutamente no. La fe bíblica es dinámica, es un verbo, es acción. David fue ungido rey por el profeta Samuel, cuando era solo un adolescente pastor de ovejas, pero pasaron aproximadamente 15 años de batallas, de servir a un rey loco que quería matarlo, de vivir en cuevas y de ser perseguido,
antes de que se sentara en el trono de Israel. ¿Qué hizo David en esos 15 años? ¿Se sentó a llorar? No. Escribió salmos, aprendió a pelear, lideró a hombres quebrantados, respetó a la autoridad y adoró a Dios. Tu espera debe ser una espera activa. Mientras esperas el empleo, capacítate, estudia, sirve en tu comunidad. Mientras esperas la pareja idónea, trabaja en sanar tu corazón y ser la persona correcta. Mientras esperas la sanidad, cuida tu templo y alimenta tu espíritu. Mientras esperas el ministerio, sirve en lo poco, limpia las sillas, sé fiel en lo oculto. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Levántate y ocúpate en las cosas del Padre mientras Él se ocupa de tus asuntos imposibles. Quiero invitarte ahora mismo a cerrar este tiempo con una oración poderosa. No será una oración de queja, ni de reclamo. Será una oración de rendición y alineación. Vamos a sincronizar tu reloj interno con el reloj del cielo. Donde estés, si puedes, cierra tus ojos o pon tu mano en tu corazón y repite conmigo o haz tuyas estas palabras. Padre amado, soberano de los tiempos y las estaciones, hoy vengo ante ti, desnudando mi corazón. Reconozco mi fragilidad humana. Confieso, Señor, que he mirado el reloj con ansiedad, que he sentido envidia del avance de otros y he dudado de tu bondad en mis noches oscuras. Perdóname por confundir tu paciencia con olvido y tu preparación con rechazo. Pero hoy, Señor, tomo una decisión de fe. Decido soltar el control. Abro mis manos y dejo caer mis expectativas rígidas, mis fechas límite y mis ultimátum. Entiendo que tú ves el cuadro completo de la eternidad, mientras yo solo veo una pequeña pieza del rompecabezas. Si tú decides que debo esperar, acepto esta espera no como un castigo, sino como un regalo de transformación y amor. Espíritu Santo, silencia el ruido de mi mente, que en medio del terremoto de mis problemas pueda distinguir tu susurro apacible. Resucita mi fe, Señor, así como levantaste a Lázaro. Si mis sueños han muerto, te doy permiso de soplarnos vida si están alineados a tu perfecta voluntad. Y si no lo están, dame la valentía para dejarlos ir y abrazar lo nuevo que tienes para mí. Me vi hoy lleno de paciencia y fortaleza, no como quien se resigna a perder, sino como el soldado que resiste firme en la trinchera porque sabe que el general ya ganó la guerra. Gracias, Padre, porque sé que no llegarás antes, ni llegarás después, llegarás en el momento glorioso y perfecto. Mi vida está segura en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Al terminar este mensaje, es probable que tus circunstancias externas sigan igual que hace 20 minutos. El reloj en la pared sigue marcando las mismas horas, pero tú ya no eres el mismo. Algo se ha roto en tu espíritu, y algo nuevo ha nacido. Ahora camina con un secreto poderoso. Sabes que el gran arquitecto del universo está trabajando en los planos de tu vida, en el turno de la noche, incluso cuando no ves a los obreros y solo ves polvo. No permitas que la soledad te mienta nunca más. Dios está contigo en la barca, incluso si parece que duerme sobre el cabezal durante la tormenta. Él se levantará a su tiempo y llamará a los vientos. Mantente firme, sin fluctuar, mantén la profesión de tu esperanza, porque fiel, eternamente fiel, es el que prometió. Y ahora, para sellar esta oración y blindar tu vida contra todo contraataque del enemigo, vamos a declarar la constitución de nuestra protección, el poderoso Salmo 91. No lo escuches solo con tus oídos, decláralo con tu espíritu. Hazlo tuyo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Levántate hoy con una nueva fuerza. Límpiate las lágrimas, sacúdete el polvo del desierto. Ponte tu armadura y avanza, porque lo que Dios tiene preparado para aquellos que saben esperar en Él es mucho más grande, más dulce y más eterno que cualquier cosa que tu mente pueda imaginar hoy. Que la paz de Dios, esa paz ilógica pero todopoderosa, guarde tu corazón y tus pensamientos hoy y siempre. Bendiciones. Hasta la próxima.